La mayoría de las cuentas de trading no mueren por falta de estrategia, mueren por un error mental que casi nadie ve venir. En este video te voy a mostrar cuál es el error mental número 1 que está destruyendo cuentas y cómo evitarlo antes de que te cueste meses o años de progreso. Todo comienza de forma muy inocente. Un trader se sienta frente a su pantalla, con los ojos fijos en las velas que bailan en el gráfico, el corazón acelerado mientras los números parpadean y fluctúan. El mercado parece sencillo. Un par de reglas por aquí, una estrategia por allá, y de repente la fortuna parece estar al alcance. Pero al llegar el viernes, mira su cuenta con incredulidad. La mitad del capital se ha desvanecido, y lo que queda pende de un hilo. ¿Qué salió mal? ¿Qué fuerza invisible transformó sus operaciones cuidadosamente planificadas en un desastre? La verdad duele. La mayoría de los traders no fracasan por culpa del mercado, ni por usar malos indicadores, ni siquiera por mala suerte. Fracasan por un enemigo silencioso, oculto pero letal. El error mental número 1 que destruye cuentas. Tomar decisiones impulsadas por las emociones. No es un error llamativo, como elegir el broker equivocado o colocar un stop loss mal ubicado. No. Este vive dentro de tu mente. Se infiltra en cada decisión, esperando el momento justo para actuar cuando estás más vulnerable. Para entenderlo, primero debemos observar cómo opera. Tomar decisiones emocionales es como un lobo disfrazado de cordero. Se presenta como confianza, intuición o simplemente seguir tu instinto. Al principio se siente bien. Un subidón de adrenalina cuando una operación sale bien refuerza el comportamiento. Tu cerebro interpreta esa emoción como una muestra de habilidad. Pero cuando el mercado inevitablemente gira en tu contra, esas mismas emociones que antes te daban poder se convierten en cadenas que te arrastran hacia malas decisiones. Hacen insistir en operaciones perdedoras, duplicar el riesgo y negarte a aceptar errores. Pensemos en Emma, una trader con la que trabajé el año pasado. Empezó con $2000 y una estrategia muy clara. Comprar en soporte, vender en resistencia, arriesgar solo un 2% por operación. Era disciplinada, meticulosa y precavida, hasta que un día vio lo que llamó la oportunidad perfecta. Su confianza estaba por las nubes. Ignoró su stop loss, convencida de que sabía lo que hacía. 5 minutos después, el mercado se volvió en su contra. No salió. Al contrario, aumentó su posición para recuperar. Al terminar el día, había perdido la mitad de su cuenta. Cuando se preguntó qué pasó, la respuesta era simple. No fue su estrategia la que falló. Fueron sus emociones las que tomaron el control. Las emociones toman muchas formas: miedo, codicia, esperanza, sed de revancha, exceso de confianza. Son las culpables principales. El miedo hace que salgas antes de tiempo o que evites operaciones prometedoras. La codicia te empuja a sobreapalancarte o a perseguir oportunidades mediocres. La esperanza te convence de que una operación perdedora se va a recuperar por arte de magia. La revancha, esa es peligrosa. Se presenta después de una pérdida susurrándote: esta vez vas a ganar, cueste lo que cueste. Y el exceso de confianza, el asesino silencioso. Ese inflama tu ego con cada victoria, hasta que el mercado se encarga de bajarte brutalmente. Profundicemos en el miedo, la emoción que más afecta a los nuevos traders. Imagina que abres una operación y enseguida ves que el precio cae en tu contra. El miedo desencadena una respuesta química en tu cerebro. La adrenalina se dispara, el cortisol inunda tu cuerpo y, de repente, tu capacidad de pensar con claridad desaparece. Puede que cierres la operación al instante, no porque tu estrategia lo diga, sino porque tu cuerpo entra en pánico. Es irónico, el miedo está diseñado para protegerte en situaciones de vida o muerte. En el trading puede destruir tu cuenta. La codicia es igual de peligrosa, pero por razones opuestas. Mientras el miedo te hace salir demasiado pronto, la codicia te mantiene dentro demasiado tiempo o te tienta a asumir riesgos innecesarios. Pensemos en John, quien tenía una cuenta de $5000. Iba ganando 200 en una operación. En lugar de asegurar la ganancia, se convenció a sí mismo: si espero un poco más, puedo hacer 1000. Ese poco más terminó siendo una catástrofe cuando el mercado se dio la vuelta y no solo perdió esos 200, sino mucho más. La codicia seduce con promesas de recompensas rápidas, pero castiga sin piedad cuando dejas que controle tus decisiones. La esperanza y la revancha son más sutiles, porque se disfrazan de estrategia. Puedes decirte: normalmente el mercado rebota aquí, voy a esperar. O, perdí la anterior, esta tiene que salir bien. Pero no es pidiendo de su lógica. Es emoción disfrazada. Ignora la probabilidad, el control de riesgo y la estrategia. Te convence de que tu intuición o experiencia valen más que los datos objetivos.
Y la verdad es que al mercado no le importan tus emociones. No te debe una recuperación, no te debe una segunda oportunidad. Finalmente, el exceso de confianza, tal vez el más difícil de detectar. Las primeras ganancias pueden hacerte sentir invencible. Empiezas a ignorar reglas, saltarte análisis, minimizar el riesgo. El exceso de confianza no solo provoca pérdidas, te ciega ante tus propios errores, haciendo que recuperarte sea más lento y mucho más doloroso. Un trader con $10.000 en su cuenta que se deja llevar por el exceso de confianza puede llegar a arriesgar 500 en una sola operación, convencido de que el mercado se moverá a su favor. Pero cuando no lo hace, el golpe emocional es devastador. El patrón que une todos estos errores emocionales es claro. Las emociones anulan el plan. La estrategia pasa a segundo plano. Se ignoran los stop loss, se violan los porcentajes de riesgo, se entra impulsivamente en operaciones y cada vez la cuenta lo sufre. Entonces, ¿cómo se combate esto? El primer paso es la conciencia. Reconocer que cada vez que tomas una decisión basada en lo que sientes y no en tu estrategia, estás entrando en terreno peligroso. La conciencia por sí sola no resuelve el problema, pero es el punto de partida. Una vez que identificas el patrón, puedes implementar sistemas para contrarrestarlo. Uno de los más efectivos es el compromiso previo. Antes de abrir una operación, define por escrito tu punto de entrada, tu salida y cuánto vas a arriesgar. Trátalo como un contrato contigo mismo. Cuando las emociones aparezcan, tendrás algo firme a lo que aferrarte. Tu plan. Otro sistema útil es llevar un diario de trading. Registra cada operación. No solo los resultados, también lo que sentías, los pensamientos que cruzaban tu mente en ese momento. Con el tiempo, esos registros revelan patrones. Empiezas a reconocer los detonantes emocionales antes de que tomen el control. Veámoslo con un ejemplo. Alex, un trader al que entrené durante 6 meses, tenía problemas con el miedo y la revancha. Su cuenta subía un 20%, bajaba un 15%, volvían a subir un 10%, luego caía un 25%. Era una montaña rusa. Cuando empezamos a aplicar el compromiso previo y el diario de trading, los cambios fueron drásticos. Comenzó a seguir su plan incluso cuando el mercado iba en su contra. Dejó de buscar venganza y empezó a cortar las pérdidas a tiempo. En 3 meses, su curva de capital se estabilizó. Pero lo más importante, recuperó el control de su mente. Una idea clave aquí es que dominar tus emociones no significa eliminarlas, significa canalizarlas correctamente. La emoción por una operación ganadora puede ser motivadora si no te lleva a decisiones imprudentes. El miedo puede ser una señal útil para revisar tu plan, no una excusa para abandonarlo. Piensa en las emociones como indicadores, no como conductores. Otro aspecto que muchos ignoran es el entorno. Operar cansado, estresado o distraído multiplica las posibilidades de cometer errores emocionales. Incluso el trader más disciplinado puede tropezar cuando su mente está saturada. Por eso los traders profesionales consideran su estado mental y físico como parte de su estrategia. Dormir bien, tomar descansos, alimentarse adecuadamente e incluso meditar. Todo suma para mantener un rendimiento constante. Y no podemos dejar de hablar del apalancamiento. Sí, amplifica las ganancias, pero también amplifica las emociones. Una pérdida de $500 en una cuenta de 5.000 no se siente igual que en una de 500. La sensación es mucho más intensa, el pánico se dispara y eso lleva a decisiones irracionales. Respetar el apalancamiento es en gran parte un desafío mental más que técnico. Mercado por naturaleza está diseñado para ponerte a prueba. Es caótico, impredecible y en el corto plazo parece aleatorio. Confiar únicamente en la suerte o en la intuición es una receta para el desastre. Lo único que puedes controlar de verdad es tu mentalidad y tus acciones. Tomar decisiones emocionales sabotea ambas. Y para terminar, recuerda esto. Nadie está a salvo. Desde los novatos hasta los traders más experimentados, todos sienten la tentación de operar con emoción. Lo que separa a los que triunfan de los que fracasan no es la inteligencia ni una estrategia secreta, es la disciplina emocional. Ellos no dejan que el miedo, la codicia, la esperanza, la revancha o el ego tomen las riendas. Siguen un sistema, escriben, revisan y mejoran constantemente. El error mental número 1 no se presenta con una alarma. Se esconde detrás de la confianza, del entusiasmo, de la intuición. Se infiltra en tus decisiones poco a poco, hasta que un día ves tu cuenta vacía y te preguntas cómo llegaste ahí. Pero cuando lo reconoces, cuando decides enfrentarlo, el camino se aclara. Empiezas a tomar decisiones con precisión, claridad y control. Dejas de reaccionar al mercado con emociones y comienzas a operar con objetividad.
Al final, el mercado siempre te pondrá mismo una prueba. Eso va a exponer tus debilidades en estrategia, en gestión del riesgo y en timing. Pero la debilidad más peligrosa está dentro de ti. Tomar decisiones emocionales es un asesino silencioso. Domina tu mente. Sigue tu plan. Y entonces, poco a poco, las probabilidades empezarán a estar a tu favor. Ignora esto. Y ningún indicador, ninguna estrategia, ningún sistema podrá salvarte. Hacer trading es simple, pero no es fácil. Las reglas son claras, pero las emociones complican cada paso. Tu mayor defensa es una combinación de conciencia, sistemas y disciplina. Si las usas, proteges tu capital. Si las ignoras, el mercado te dará una lección que no olvidarás. El mercado no se preocupa por tus planes, tus sueños ni tu ego. Se mueve sin emociones, pero tiene la capacidad de exponer cada debilidad emocional que llevas contigo. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunos traders repiten los mismos errores una y otra vez, la respuesta no está en la estrategia. Están en los patrones invisibles de su propia mente, los mismos que sabotean su éxito una y otra vez. Conozcamos a Ryan, un trader que en apariencia lo tenía todo controlado. Estudió decenas de estrategias, probó sistemas durante semanas, diseñó planes de gestión de riesgo detallados. Sobre el papel sus operaciones deberían haber sido rentables, pero cada mes la historia se repetía. Un buen comienzo, seguido de pérdidas inesperadas que borraban todas sus ganancias. No lo entendía. ¿Cómo podía estar siguiendo todas las reglas y aún así fallar? La respuesta estaba frente a él. Comportamientos emocionales repetitivos. Traders como Ryan caen en patrones que anulan su lógica. Todo empieza con pequeños detalles. Dudar al momento de ejecutar. Tardar en tomar beneficios. Negarse a cortar una pérdida. Son deslices que parecen insignificantes, pero con el tiempo se acumulan y terminan convirtiendo a un trader disciplinado en víctima de su propia mente. Veamos uno de los patrones más comunes: el bucle de la duda. Imagina que detectas una operación perfecta. Tu análisis es sólido, los indicadores se alinean, el riesgo está calculado. Pero algo te detiene. Tal vez es miedo, tal vez inseguridad. Esperas, observas, dudas. Y mientras tanto el mercado se mueve. Cuando por fin decides entrar, ya es tarde. La oportunidad ideal se ha ido. Entras tarde con más riesgo, o directamente la pierdes. Este bucle silencioso destruye la consistencia y, peor aún, va erosionando tu confianza poco a poco. Otro patrón destructivo es la espiral de sobrereacción. Pierdes una operación y tu mente cambia. Ya no estás operando con disciplina. Estás en modo de supervivencia emocional. Sientes la punzada y, en lugar de revisar con objetividad, corres a entrar en la siguiente operación solo para recuperar. Esto es trading por venganza y es más peligroso de lo que muchos principiantes creen. Una sola operación impulsiva puede borrar semanas de progreso meticuloso. El origen psicológico de estos patrones va más allá de los gráficos. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas y evitar el dolor. Y en el trading, esos impulsos se traducen en decisiones impulsivas. Las ganancias activan una descarga de dopamina. Queremos más. Las pérdidas disparan miedo y estrés. Queremos recuperarnos a toda costa. Este tira y afloja neurológico es la razón por la que incluso las mejores estrategias fallan cuando no hay control emocional. Pensemos ahora en María. Tenía una cuenta de $3.000 y una regla simple: arriesgar solo el 2% por operación. Durante semanas la siguió al pie de la letra. Su cuenta crecía de forma constante, hasta que un día una operación salió mal y apareció ese viejo conocido, el pánico. En lugar de aceptar la pérdida del 2%, duplicó el tamaño de su siguiente operación, intentando recuperarse. Esa sola decisión no solo borró sus ganancias, sino que redujo su cuenta a la mitad. Cuando lo analizó después, admitió que esa operación no tuvo nada que ver con su estrategia. Fue puramente emocional. La lección clave aquí es que la consistencia no es solo técnica, es emocional. Una estrategia rentable no sirve de nada si tu mente no está dispuesta a seguirla. Los traders se suelen obsesionarse con indicadores, puntos de entrada y patrones. Pero lo que realmente determina su éxito o fracaso es su capacidad de ejecutar bajo presión. Entonces, ¿cómo rompemos estos patrones destructivos? Primero, reconociéndolos. La conciencia por sí sola ya puede empezar a interrumpir el ciclo. Cada vez que sientas duda, pánico o el impulso de recuperar una pérdida, detente. Nombra lo que estás sintiendo. Llámalo por su nombre: miedo, codicia, esperanza, revancha. Nombrarlo le quita parte del poder. Dejas de ser un títere de una fuerza invisible.
y empiezas a observarla con claridad. Luego establece reglas mecánicas que pasen por encima de las emociones. No necesitas estrategias complicadas, solo límites simples y definidos. Por ejemplo, no voy a entrar en operaciones fuera de mis setups predefinidos. O nunca voy a arriesgar más del 2% de mi cuenta en una sola operación. Estas reglas funcionan como rieles de contención. Cuando las emociones suben, el sistema te mantiene en el camino. Y por supuesto, el diario de trading sigue siendo una herramienta fundamental, no solo para documentar operaciones, sino para registrar lo que sientes. ¿Qué pensabas antes de entrar? ¿Qué sentiste cuando la operación iba en contra? ¿Qué hiciste en una mala racha? Con el tiempo los patrones saltan a la vista. Con el tiempo empiezas a notar ciertos detonantes, horarios del día, condiciones del mercado o incluso factores personales que aumentan el riesgo emocional. Y una vez identificados, puedes planificar alrededor de ellos. Volvamos a Ryan. Después de meses luchando con la inconsistencia, se comprometió a llevar un diario emocional. Cada operación, cada pensamiento, cada emoción, todo lo escribió. Y poco a poco, algo quedó claro. Las pérdidas siempre aparecían después de operaciones en las que había dudado, o cuando intentaba recuperar rápidamente una pérdida anterior. Esa conciencia fue clave para crear su propio sistema. Nada de operaciones por venganza, riesgo fijo por operación y una lista de verificación previa para validar cada entrada. En solo 3 meses, su cuenta se estabilizó y empezó a registrar ganancias constantes. Un punto crucial que muchos pasan por alto es el efecto compuesto de las microdecisiones. Cada pequeña acción emocional, como mantener una operación demasiado tiempo, entrar antes de tiempo o arriesgar de más, se acumula sobre las anteriores. Con el tiempo, esos pequeños errores se transforman en pérdidas significativas. Los traders suelen enfocarse en los grandes errores, pero son esos fallos mentales repetidos y casi invisibles los que más daño causan. Otro factor sutil es el sesgo de confirmación. Los traders, de forma natural, buscan señales que refuercen lo que ya creen y descartan todo lo que lo contradiga. Puedes detectar una oportunidad, ver algunas señales positivas y de forma inconsciente ignorar las señales de alerta que no encajan con tu visión. Este sesgo amplifica los errores emocionales porque no estás viendo el panorama completo, y el mercado se aprovecha de esto constantemente. Cada vez que ignoras señales contrarias, te acercas peligrosamente al riesgo innecesario. Una forma efectiva de contrarrestar esto es aplicar la mentalidad del premortem. Antes de abrir una operación, imagina que falla por completo. Visualiza cada forma en la que podría salir mal y cómo vas a responder. Este ejercicio no es pesimismo, es preparación, y reduce drásticamente la probabilidad de que la sorpresa, la emoción o el impulso arruinen tu plan. El entorno también cumple un rol silencioso, pero fundamental. Cansancio, estrés y distracciones intensifican los errores emocionales. Un trader que opera en un entorno tranquilo y controlado es mucho menos propenso a reaccionar mal que alguien que opera tarde, agotado, después de un día difícil. Por eso los traders profesionales incluyen el estado físico y mental como parte de su estrategia. Dormir bien, comer adecuadamente, tomar pausas, practicar la atención plena. Todo cuenta como herramientas para un rendimiento estable. Y una vez más, vale la pena recordar el poder del apalancamiento. Sí, amplifica las ganancias, pero también magnifica las emociones. Una pérdida de $500 en una cuenta de 5.000 puede sentirse diferente cuando esa cifra ha sido multiplicada por el apalancamiento. Muchos traders subestiman el impacto emocional que trae consigo una posición de alto riesgo. Respetar el apalancamiento es tanto una cuestión de disciplina mental como de gestión financiera. La lección final de todo esto es tan simple como poderosa. Tu mente es el campo de batalla. Los gráficos, los indicadores y las estrategias son solo herramientas. Pero si no tienes control mental, ninguna funcionará. Una vez que identificas y gestionas tus patrones emocionales, empiezas a operar con confianza y consistencia. Pero si los dejas sin control, pueden destruir tu cuenta más rápido que cualquier desplome del mercado. El éxito en el trading no consiste en eliminar las emociones. Las emociones son naturales, inevitables e incluso útiles. La clave está en aprender a reconocerlas, canalizarlas y mantenerlas bajo control. El miedo puede protegerte, la codicia puede motivar disciplina, la esperanza puede mantenerte enfocado, pero solo si no permites que sean ellas quienes tomen las decisiones. Ryan, María, Emma y tantos otros traders aprendieron esta lección a la fuerza. Perdieron dinero, confianza y a veces meses de progreso, todo por subestimar esa fuerza silenciosa dentro de su propia mente.
Pero la buena noticia es esta. Dominar tus emociones es algo que se puede aprender, practicar y repetir. Es la ventaja invisible que separa a los traders consistentes del resto. Así que si quieres sobrevivir y prosperar en el trading, tu prioridad no debe ser encontrar el indicador perfecto ni escanear 100 gráficos. Debe ser examinar tu propio comportamiento, identificar tus patrones emocionales y construir sistemas que los contrarresten. El mercado no perdona la emoción. Cada duda, cada operación por venganza. Tommy, cada stop loss ignorado. Le da un mordisco a tu cuenta. Domina tu mente. Y el mercado se vuelve navegable. Ignórala. Y hasta la mejor estrategia fracasará. El trading es fácil de entender, pero increíblemente difícil de ejecutar. Las reglas son claras, pero la mente humana lo complica todo. Conciencia. Diario. Compromiso previo. Entorno controlado. Disciplina emocional. Esas son tus armas. Úsalas y protegerás tu capital mientras te posicionas para ganar de forma consistente. Descuidarlas. Y el mercado explotará cada una de tus debilidades. La trampa mental número 1 siempre está al acecho. Pero con conciencia, con sistemas y con disciplina puede ser neutralizada. El camino hacia el trading consistente no se trata de predecir el mercado a la perfección. Se trata de controlar la única variable que realmente está bajo tu control. Tú mismo. El mayor error mental que destruye cuentas no tiene que ver solo con malas entradas o técnicas débiles. En el fondo, se trata de cómo el trader reacciona a las tormentas emocionales que genera el mercado. Probablemente ya lo notaste en tu propio recorrido. Estudias, te preparas, planteas tus operaciones con precisión casi quirúrgica, pero cuando el mercado abre y el precio comienza a moverse, algo cambia dentro de ti. Ese planificador racional desaparece y aparece una versión impulsiva, emocional, en que toma el volante. Ahí es donde aparece el error fatal. Los traders piensan que están luchando contra el mercado, pero en realidad están luchando contra sí mismos. Este error no es solo apalancarse en exceso o perseguir operaciones. Esos son síntomas, no la causa. El verdadero error es creer que el trading se trata de controlar el mercado, en lugar de controlar cómo respondes tú ante él. Esa creencia me ha destruido más cuentas que cualquier error técnico, porque esta es la verdad. No hay estrategia, ni indicador, ni configuración perfecta que pueda salvarte si tu mentalidad colapsa bajo presión. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces entraste en una operación, el precio se movió apenas en contra y empezaste a sudar? El gráfico ni siquiera está tocado tu stop loss, pero en tu mente ya estás perdiendo. Empiezas a actualizar la pantalla cada segundo. Cada pequeño movimiento parece tener el poder de definir tu destino financiero. Eso ya no es análisis, eso es apego emocional. Y el apego emocional es la cadena que arrastras como a los traders hacia decisiones destructivas. Todo comienza de forma sutil. Tal vez entras en una posición y colocas tu stop con lógica. En ese momento te sientes confiado, disciplinado. Pero en cuanto el precio se mueve unos puntos en contra, tu mente empieza a susurrarte mentiras. Mueve el stop un poco más abajo. Dale espacio al mercado. No quieres salir justo antes de que se dé la vuelta. Y contra tu propio juicio, lo haces. Minutos. Después, el mercado sigue en tu contra. Y mueves el stop otra vez. Antes de darte cuenta, ya no hay stop. Y ese pequeño riesgo inicial se ha convertido en una amenaza real para tu cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque los traders caen en la trampa de necesitar tener razón. Ese es el error mental número 1. Relacionan su valor personal con el resultado de una sola operación. En lugar de aceptar la incertidumbre, la combaten. Necesitan tener razón y sacrifican disciplina, reglas, incluso toda su cuenta, por proteger su ego. Pensemos en un ejemplo del pasado. En 1999, en pleno auge de la burbuja tecnológica, muchos traders creían que las acciones tecnológicas nunca caerían. Ataron su identidad a esa narrativa. Somos parte de una nueva era de riqueza. Cuando la burbuja estalló, en lugar de cortar pérdidas, muchos duplicaron sus posiciones. Se decían a sí mismos: el mercado solo está sacando a los débiles. Pero en realidad el mercado estaba castigando al ego. Millones de cuentas se esfumaron, no porque las personas no supieran a dónde iba el mercado, sino porque se negaron a aceptar que podían estar equivocados. Y lo mismo ocurre hoy. En Forex, cripto, acciones. Ves un setup perfecto según tus reglas. Pero si falla, en lugar de aceptar la pérdida, luchas contra la realidad. Sobreoperas. Aumentas el tamaño de tus lotes. Y te dices: esta vez seré más cuidadoso. Y así comienza el ciclo de venganza. Todo por no aceptar una simple verdad. La incertidumbre es parte del juego.
Es importante entender esto. El mercado no te debe certeza. No le importa tu análisis, tus madrugadas estudiando, ni lo convencido que estés. El mercado es y siempre será impredecible. El error es pensar que tu trabajo es predecir el mercado. No lo es. Tu trabajo es gestionar el riesgo y ejecutar tu ventaja sin interferencia emocional. Aquí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el mercado, menos control tienes. Los traders ajustan stops demasiado pronto, cortan ganancias demasiado rápido o mueven límites una y otra vez, intentando que el mercado los escuche. Pero el mercado no obedece. Es caos. Y el único control real está en ti. El error más común es olvidar que tu ventaja se manifiesta a lo largo de muchas operaciones, no en una sola. Piensa en un casino. No le importa si un jugador gana una mano de blackjack. Su ventaja está en las probabilidades, en miles de resultados. Pero los traders se sabotean porque tratan cada operación como si fuera vida o muerte. Creen que esa operación tiene que ganar, porque su ego no soporta estar equivocado. Esa mentalidad es veneno. Y hablemos de algo que muchos traders no quieren admitir. Algunos no operan por dinero, operan por validación emocional. Ganar los hace sentir inteligentes, poderosos. Perder los hace sentirse inútiles. Por eso se desmoronan tras unas cuantas pérdidas. No es solo dinero, es identidad. Y cuando tu identidad está en juego, la racionalidad desaparece. La solución no es glamorosa, y por eso muchos la ignoran. Se trata de entrenarte para desapegarte. Aceptar que las pérdidas son parte del juego, no son prueba de fracaso. Una operación no significa nada en el contexto de cientos o miles. Desapegarse no es dejar de importar, es no permitir que una sola operación dicte tu estado emocional. Mínimo a los traders que sobrevivieron la crisis de 2008. No eran necesariamente los más brillantes, eran los que aceptaron la imprevisibilidad del mercado, ajustaron el riesgo y se enfocaron en una sola cosa: permanecer en el juego. Y en el trading, eso es todo lo que importa, seguir en el juego. Tal vez pienses que esto no aplica a ti. Quizás vienes de una buena racha, te sientes confiado. Pero ahí está el peligro. La confianza puede convertirse en arrogancia. Y la arrogancia es solo otra forma del mismo error mental. Creer que el mercado te debe algo. Y cuando la pena arrogancia se cruza con la volatilidad, las cuentas desaparecen de la noche a la mañana. Así que hazte esta pregunta con honestidad. Cuando pierdes una operación, ¿cómo reaccionas? ¿Pasas página con calma o planeas tu venganza inmediata? ¿Ves la pérdida como parte de tu sistema o como un ataque personal del mercado? Tu respuesta revelará si estás atrapado en el error mental número 1. El trading no es una competencia entre quien tiene razón o no. Es una prueba de quién puede controlarse a sí mismo por más tiempo, sin sabotearse. El mercado recompensa la paciencia, la disciplina y el desapego. Castiga el ego, la necesidad de control y esa urgencia por tener siempre la razón. Hasta que no comprendas eso por completo, siempre serás vulnerable. La ironía es que los mejores traders no están obsesionados con tener razón. Están obsesionados con ser consistentes. Saben que perder es inevitable y construyen su sistema con esa realidad en mente. No rechazan la incertidumbre, la aceptan y por eso prosperan. Donde otros se destruyen. Si quieres evitar el error mental número 1, empieza aquí. Deja de preguntarte, ¿cómo gano esta operación? Y empieza a preguntarte, ¿cómo ejecuto mi plan con precisión sin importar el resultado? Ese cambio de mentalidad es el puente entre el amateur y el profesional, entre reventar cuentas y construir riqueza. Porque al final del día, no es el mercado el que destruye cuentas, son los traders. Al no dominarse a sí mismos, y hasta que no aceptes esa verdad, el ciclo se repetirá. Saben que están rompiendo sus propias reglas, pero aún así, continúan. Esa pequeña pausa antes de aceptar la realidad es la grieta en la represa que tarde o temprano termina por reventar. Imaginas a un cirujano en medio de una operación crítica. La vida del paciente depende de cada movimiento. Hay protocolos claros, pasos definidos. Pero si ve una hemorragia interna y decide esperar pensando, tal vez se detenga sola. Ya no está actuando como cirujano, está abandonando su responsabilidad. El cuerpo del paciente no entiende de esperanza, exige acción. Y en el trading tu cuenta es ese paciente. No le importa lo que creas, no le importa lo que debería pasar, solo reacciona ante lo que está pasando. Pero la mayoría de los traders actúan como ese cirujano que miran hacia otro lado por un segundo de más. Y cuando deciden actuar, el daño ya no tiene arreglo. Lo más fascinante es cómo la mente fabrica excusas para retrasar ese momento crítico. Frases como, el mercado solo está haciendo un retroceso.
Voy a darle un poco más de espacio. Cierro cuando regrese al punto de entrada. No son estrategias. Son redes emocionales para evitar el dolor de aceptar que hemos perdido el control. Y el problema es que nuestra mente odia admitir derrota. Una pérdida no solo es financiera, es psicológica. Y cuando unes tu valor personal al resultado de una operación, cerrarla a tiempo. Se siente como renunciar a una parte de ti mismo. Por eso la duda se vuelve letal. En 2008, durante la gran crisis financiera, miles de traders minoristas vieron cómo sus cuentas se desmoronaban. En tiempo real, tuvieron oportunidades para salir, pero no lo hicieron. Se aferraron a acciones bancarias como si fueran invencibles, ignorando el colapso que tenían frente a los ojos. No fue ignorancia, fue duda. Fue negarse a aceptar que la historia en la que creían ya no existía. En ese momento, ya no estaban haciendo trading, estaban aferrándose. Y aferrarse es la posición más peligrosa de todas, porque no se basa en análisis, no se basa en datos, se basa en el miedo a ti aceptar que estabas equivocado. Aquí es donde el error mental se vuelve más claro que nunca. La mayoría cree que el trading se trata de predecir el futuro, pero en realidad se trata de responder al presente. El 1% de los traders que alcanzan la cima no dudan cuando el mercado les demuestra que están equivocados. No se congelan cuando la evidencia contradice su análisis. Cortan la pérdida, se apartan y viven para pelear otro día. Esa capacidad no es innata, es entrenada. Mientras tanto, la mayoría sigue atrapada en la duda, esperando que el mercado los perdone, como si el mercado supiera que existen. Pero la duda también aparece en las operaciones ganadoras. Imagina que capturas un movimiento perfecto, el tipo de operación que aparece solo unas pocas veces al mes. Va a tu favor, las ganancias están ahí, y de repente aparece otra forma de duda. No voy a cerrar aún, seguro puede dar un poco más. Esta vez la duda se disfraza de codicia, y la codicia es solo el miedo con otra máscara, el miedo a perderse lo mejor, y así lo que era una operación ganadora se convierte en una pérdida o en un empate. Una vez más, el trader dudó, y esa duda le costó. Es extraño, ¿no? El mercado castiga las dos caras de la misma moneda, la duda para cortar pérdidas y la duda para asegurar ganancias. En ambos casos, el trader no pierde por el mercado, pierde por su mente, porque el trading es brutalmente honesto. No expone tu estrategia, expone tu psicología. El gráfico es un espejo, y la duda es el reflejo que nadie quiere ver. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué existe la duda? Porque los seres humanos no fuimos diseñados para entornos como el mercado. Nuestros antepasados sobrevivían gracias a la duda. Imagina caminar por la selva, un ruido entre los arbustos. Dudas, y esa pausa podía salvarte la vida. La duda era supervivencia, pero en el trading la duda te mata. Ese mismo instinto que mantuvo viva a la humanidad ahora se convierte en tu enemigo cuando hay dinero en juego. El trading reconfigura el cerebro, y si tú no te reconfiguras con él, estás condenado al fracaso. Por eso muchos traders, cuando finalmente alcanzan la consistencia, la describen como algo casi mecánico. Dicen cosas como, solo sigo mi plan, o no pienso, actúo. No significa que no sienten, significa que se entrenaron para superar la duda, reemplazaron el instinto con disciplina. Mientras tanto, el trader perdedor sigue actuando como ese hombre primitivo en la selva, esperando certeza antes de moverse. Y aquí es donde termina todo. No con una técnica secreta, no con un indicador mágico, sino con una elección. ¿Vas a operar con tus emociones o con tu plan? Porque el mercado no destruye cuentas, las destruye el trader al no dominarse a sí mismo. Domina tu mente, domina tu duda y empieza a operar como un profesional, no para ganar una vez, sino para ganar con consistencia, el único objetivo que realmente importa.